Muy bien. Buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Leofranco Rodríguez Rojas. Tengo el grato placer de darles la bienvenida a una sesión más de Diplomado de Ley General de Contrataciones Públicas. Se desarrollará el tema de identificación de riesgos de libre competencia en contratos comerciales, las juntas de resolución de disputas y sus retos en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Y para ello contamos con una distinguida ponente, la doctora Natalie Sánchez Olivares, abogada colegiada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Derecho de la Construcción y Gestión de Proyectos. Posee sólida experiencia en gestión contractual y asesoría legal en proyectos de infraestructura bajo distintos sistemas de entrega, en empresas de construcción de prestigio nacional e internacional. En el ámbito académico, es adjunta de cátedra en cursos de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto en el aula virtual en el Zoom. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas por el chat, las cuales serán respondidas por la doctora en el momento que lo cree oportuno. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra y le damos una más cordial bienvenida. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la institución Bill y a la coordinación de la misma por brindarme esta oportunidad de poder exponer un tema fundamental en el marco de la Ley de Contratación Pública y su reglamento. El objetivo principal de esta clase es tener algunos comentarios generales sobre los principales cambios en la antigua Junta de Resolución de Disputas y con ello también remarcar los desafíos que estos cambios representan para las partes y para los participantes en cuanto a la concretización de la obra específicamente. En estos momentos voy a compartir mi pantalla, así pueden eh, observar. Sí se observa, doctora. Ok, entonces, ¿por qué es importante hablar sobre la Junta de Resolución de Disputas? Ahora llamada Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Porque las juntas representan una herramienta fundamental desde el inicio de la ejecución del proyecto. Así lo ha contemplado ahora la nueva ley. Ustedes saben que la finalidad de la Ley de Contrataciones Públicas es maximizar el uso de los recursos públicos para las contrataciones que se traten de bienes, servicios y obras por parte del Estado y bajo los principios, como bien se ha resaltado, de la eficacia, eficiencia y economía. ¿Y esto, cuál es el propósito de todo esto? Es lograr un fin público. El fin público finalmente va destinado a nosotros, a los ciudadanos, ¿no? A mejorar las condiciones de vida de cada uno. ¿Y cómo se va a visibilizar esto? Esto, para la presente clase, se va a visibilizar con la entrega de la obra en el plazo y en el alcance previsto en el contrato de obra y en el cumplimiento de la ley de contrataciones públicas, ¿no? Así pues, entonces los miembros de la JRD, los adjudicadores, pasan a ser una herramienta, por así decirlo, la figura, ¿no? Una herramienta fundamental para la sostenibilidad del proyecto. También hay que precisar que la nueva junta, sobre la nueva Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que con la implementación de esta nueva ley, la cual va a entrar en vigencia en pocos días, lo que ha decidido el legislador es enfatizar la función preventiva de la antigua Junta de Resolución de Disputas, agregando en la denominación la palabra prevención. Con ello, lo que se quiere lograr es que la
antigua JRD deje de ser una herramienta de solución de controversias meramente y ahora se convierte en lo que realmente debería de ser, que es una herramienta de gestión contractual. Hay que recordar en este marco que cuando estamos hablando de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, estamos hablando del ámbito de contratación pública, particularmente en este caso del contrato de obra y no del ámbito privado, porque para el ámbito privado existe la figura denominada dispute boards, ¿no? Que son herramientas de gestión de resolución de conflictos para contratos estandarizados en la industria de la construcción. Ahora bien, lo que busca la conformación de estas juntas es que exista un panel especializado, sólido, conformado, ya vamos a ver más adelante esto, ¿no? De 1 o 3 profesionales que acompañen a las partes y también, ¿por qué no?, a los participantes como el residente o el supervisor, entre otros, durante el desarrollo del proyecto, ¿no? Ahora, se le ha dado ese énfasis, nuevamente repito, a la palabra prevención. Entonces, no solamente se busca que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas solamente resuelva los conflictos y tome una decisión, sino que prevenga el riesgo sobre futuras contingencias que se pueden generar en la obra. Sobre el primer punto, a ver, un momento, ya. Sobre el primer punto, en la nueva ley, lo que ha buscado el legislador también es reforzar algunos conceptos que eran obvios, pero no notables, ¿no? Y aquí en la nueva ley se ha incorporado como condición de inicio para el plazo contractual que la Junta esté conformada, ¿no? También se le ha puesto esta obligatoriedad dentro de las condiciones, ¿no? Porque antes, si bien podía establecer la Junta, no había una disposición que sancionara el que no haya junta, ¿no? Quizás podía venir Contraloría y señalar a la entidad por qué no hay juntas, ¿no? ¿Por qué no hay juntas si se generan controversias que al final todas irán a un arbitraje y eso significa más riesgos para la entidad y también más costos? Entonces, bajo el reglamento de la nueva ley, se señala que las condiciones que debe cumplir la entidad contratante para el inicio de plazo de ejecución contractual son las siguientes, ¿no? Aquí vemos a la entrega de la actualización del expediente técnico o documentación técnica necesaria para que realice el diseño correspondiente, la comunicación al contratista, la que identifique a aquel que estará a cargo de la supervisión de obra o de la supervisión del diseño, la entrega del adelanto directo. Y aquí vemos cómo agrega esta condición, ¿no? La suscripción del contrato tripartito para la conformación de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, de corresponder. También señala que en el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra según corresponda. Continuando con la ponencia, aquí vemos que, a ver, sobre la obligatoriedad de las juntas, ¿no?
Vemos que no pueden establecerse juntas de prevención y resolución de disputas a las obras cuyos montos sean inferiores a 5 millones de soles. ¿Por qué? Porque resultaría demasiado oneroso, ¿no? Se le ha dado también este nuevo aporte para los contratos de suministros, siempre que superen los 10 millones, ¿no? Antes no estaba contemplada en la antigua ley, obligatorias para los contratos de obras cuyos montos sean iguales o superiores a 10 millones de soles y facultativas para contratos de obras cuyos montos sean inferiores a 10 millones de soles. Entonces, para acelerar esta condición de inicio, es decir, que se conforme la Junta, en las bases de procedimiento de selección, la entidad contratante debe de proponer de 2 a 5 candidatos a centros de administración de las juntas que se encuentren vigentes con inscripción en la REGAJO. Al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el contratista selecciona de ese listado el centro, propone y designa a los miembros de las juntas, los cuales deben de cumplir con los requisitos estipulados en el 359 y aquellos de las bases de procedimiento de selección. Entonces, una vez establecido el acuerdo sobre el centro, las partes van a pasar a tramitar el contrato tripartito. Bueno, aquí lo que no queda muy claro es si el contratista tiene la posibilidad de, al momento de la suscripción del contrato, si podría sugerir o proponer un centro diferente al señalado por la entidad, ¿no? Entonces, sería un punto interesante ver qué sucede más adelante, ¿no? Si se presentan estos casos. Y bueno, una vez que lleguen al acuerdo, ¿no? Cuál es el centro, se va a tramitar este contrato tripartito. Pero esta dinámica, aquí hay que anotar algo que tiene que ser hoy en día muy rápida, más rápida que antes. Y también tiene que ser más consciente por parte de las partes, ¿no? Respecto a la elección de los adjudicadores que van a conformar esta junta, porque ahora sí la ley impone responsabilidad funcional de la gestión administrativa, que antes no estaba contemplado con la antigua ley, como ya lo he señalado, ¿no? Entonces, aquí, al momento de decidir quiénes serán, cuál será el centro, ¿no? Una sugerencia para las partes sería prestar mucha atención al reglamento procesal del centro de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ver las listas de los adjudicadores, la trayectoria de los mismos, la tarifa de los honorarios, ver los procesos, los procedimientos, cómo trata un centro a un adjudicador ante una posible reacusación, ¿no? Entonces, sobre este punto, considero que la conformación temprana de la Junta ahora es una ventaja para la ejecución de la obra, ¿no? Antes, con la antigua ley vigente, en muchos casos las juntas podrían iniciar después de 4 o 6 meses de ejecución de la obra. Y estas juntas ya tenían un gran reto, ¿no? Que era resolver controversias sobre ampliaciones de plazo. Entonces, los adjudicadores no tenían las herramientas suficientes porque no habían participado del proceso constructivo hasta ese momento, ¿no? Entonces, la junta se ha utilizado más bien como una herramienta para apagar incendios y no para prevenirlos. Entonces, también aquí hay que resaltar el rol
fundamental de las partes, ¿no? Parece que el legislador quiere darle ese enfoque más colaborativo a todo este sistema, ¿no? Y es que las partes también tienen que estar alertas, cumplir con los plazos, investigar, ser conscientes, ¿no? Ya que se está incorporando un requisito adicional a los requisitos que antes estaban estipulados en ley. Y esto podría tomar más tiempo, o sea, la conformación de la Junta podría tomar más tiempo del que antes se había previsto. Sobre la conformación de las Juntas de Prevención de Resolución de Disputas, también podemos señalar que el reglamento indica que para los contratos de obras, esta puede estar integrada por uno o por tres miembros según corresponda, ¿no? A falta de acuerdo entre las partes, se integra por un solo miembro, cuando el monto respectivo del contrato tenga un valor menor a 50 millones de soles y por tres miembros cuando el monto respectivo del contrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho monto. Aquí vemos un cambio de la norma donde sube el monto de 40 a 50 millones de soles, ¿no? En caso de suministro, para nombrarlo, solo será por un único adjudicador. Para contratos de obra, no, para los contratos que no sean del sistema solo de construcción, sino también de diseño y construcción, pueden haber dos juntas. Una junta para la fase del diseño y otra junta para para la fase de la construcción, ¿no? Esto con la única condición de que el presidente tiene que ser el mismo en ambas juntas, ¿no? Lo demás puede cambiar los demás adjudicadores, ¿no? Pero esa es la condición que nos pone el reglamento. Ahora, aquí también he escuchado muchos debates de muchos de mis colegas abogados y también de compañeros que estimo mucho, ingenieros y arquitectos, ¿no? Y es que en el Perú, como claro, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es una figura peruana, ¿no? En el Perú es el único lugar en donde si la junta está conformada por un solo miembro, ¿no? Este tiene que ser o arquitecto o ingeniero, ¿no? En otros lugares donde se utiliza, por ejemplo, el dispute boards, sí se contempla la posibilidad que sea un abogado, ¿no? Entonces, aquí muchos, bueno, muchos colegas que son adjudicadores saben de que cuando se presentan controversias complejas, ¿no? En donde no solamente hay temas técnicos, eh, temas matemáticos a veces, ¿no? Eh, Hay conceptos complejos que se utilizan en el derecho y que tienen que ser interpretados de alguna manera también por los abogados, ¿no? Que ya hemos estado durante todo ese proceso. Temas como, por ejemplo, el equilibrio económico, financiero del proyecto, temas como muchas veces aplicar la teoría de actos propios o también puede haber temas de ponderación, ¿no? El famoso test de ponderación, ¿no? Entonces, aquí ese es un tema a debatir, ¿no? Abierto al diálogo que esperemos que se dé esa solución, ¿no? A esa incógnita, si es bueno o no tener un abogado, ¿no? Y también, bueno, ahora yo creo que es un papel de los adjudicadores, es un rol de los adjudicadores el que también buscan esas herramientas, ¿no? Tanto jurídicas como técnicas, para que se logre este óptimo desarrollo de la, de la obra. Bueno, también se señala
en el reglamento que la Junta tiene la competencia para conocer y decidir toda discrepancia, desacuerdo y o controversia que surge entre las partes, ¿no? Está de contenido contractual técnico durante la ejecución del contrato desde el inicio del plazo de ejecución contractual. La nueva ley agrega, ¿no? Hasta la entrega o el pago final para el suministro o hasta la recepción o liquidación total en el caso de las obras, según corresponda, incluyendo aquellas que surjan de prestaciones adicionales aprobadas por la entidad contratante, ¿no? Aquí en este ítem, esto quiere decir que se va a tener que decidir de alguna manera si la Junta va a estar hasta la liquidación o recepción de la obra, ¿no? Con la anterior ley decía, limitaba hasta la recepción, salvo unas excepciones, ¿no? Y bueno, respecto a los adicionales, parece que bueno, la norma dice, ¿no? Que tiene competencia la Junta para las controversias que no surjan de adicionales ya aprobados, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se agrega nada nuevo a la ley, ¿no? Sin embargo, vemos que la frase que había en la antigua ley 3225, ¿no? Que impedía a las juntas pronunciarse sobre la aprobación de adicionales, ha sido modificada, bueno, suprimida, ¿no? Entonces, pareciera que está aplicando el mismo criterio, pero igual, ¿no? Esa supresión queda algo ambigua, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en NEC y en FIDI o los DAPS, las juntas sí tienen la facultad de aprobar adicionales, ¿no? Eso será materia también pues, de debate con los colegas para ver si es beneficioso o no finalmente para una obra, ¿no? También se le agrega una nueva competencia a las juntas, ¿no? Dictar toda clase de medidas provisionales, transitorias, temporales o de conservación, y con la finalidad de asegurar la ejecución contractual sin dictar medidas que suspendan su ejecución. He escuchado de mis compañeros, colegas y también eh, que anterior con la antigua ley no es que no se hayan tomado estas medidas, sino que han sido muy pocas, ¿no? En todo caso, lo que hace la nueva ley es resaltar ello. Y aquí, ¿no? Es claro que durante las controversias que se someten a las juntas, no se suspende la obra. Y que si en algún caso los adjudicadores deciden tomar estas medidas provisionales, que van a hacer, de decir, por ejemplo, no penalices, no resuelvas, no innoves hasta que la Junta haya decidido, estas medidas eh, tienen que ser, eh, pues, tomadas a conciencia, ¿no? Incluso de carácter excepcional, que no vayan en contra de una decisión anteriormente tomada por la misma junta, ¿no? Esto va a requerir de mucho análisis, también de que la misma junta dé la posibilidad a las partes, escucha a ambas partes expresar sus argumentos, ¿no? Y que evalúe toda información que tengan disponible técnica. Y bueno, ahora con la función preventiva de la Junta que ya está plasmada en el reglamento, pues mucho mejor, ¿no? Se supone que los adjudicadores ahora van a tener herramientas que les van a permitir decidir
mucho mejor, ¿no? Con un conocimiento integral de lo que está pasando en la obra, ¿no? Pueden dejar sus preguntas si hay alguna. Voy avanzando. Sobre las actividades de la Junta, ¿no? Como ya venía explicando, la actividad de la Junta es de manera ininterrumpida durante la vigencia del contrato, ¿no? Eh, Aquí hay que hacer un paréntesis que es muy importante, ¿no? Que si bien la figura de la Junta nos da la posibilidad de que los adjudicadores no tengan un trabajo, como se dice, full time, ¿no? Si es un trabajo, ¿no? Retador, ¿no? En donde los adjudicadores deben de dedicarle el tiempo de calidad, investigar y ser proactivos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los viajes que se programen, ¿no? Las visitas, las reuniones, ¿no? Entonces, recordemos que la ley ni el reglamento pone un límite de juntas, pero ya queda en la ética del profesional, del adjudicador, ¿no? Ser responsable y ser consciente de cuántas juntas puede manejar, ¿no? Recordemos que muchos de los colegas, pues también, aparte de participar en juntas, tienen actividades académicas, también trabajan asesorando otras empresas o a la misma entidad. Entonces, pues hay que tener esa conciencia, ¿no? De a dónde estamos yendo, a qué proyecto y si vamos a poder manejarlo, ¿no? Porque sí requiere tiempo. Sobre el contrato tripartito, podemos decir de que en este se establece que debe haber una reunión informativa para que la Junta pueda explicar a las partes de qué se trata, ¿no? Recordemos que en el ámbito de las juntas de resolución de disputas, ¿no? Estas juntas se mueven bajo el marco de qué instrumentos legales, por así decirlo, ¿no? Es, Se mueven bajo el ámbito del contrato de obra, primero bajo el ámbito de la ley de contrataciones públicas, ahora que va a estar vigente, y su reglamento, bajo el ámbito del contrato de obras, bajo las disposiciones generales también que emite propio reglamento, el reglamento del centro que administra estas juntas, ¿no? Entonces, aquí muy importante ver todos esos requisitos procesales que antes de suscribir el contrato tripartito para que establecen los centros, ¿no? También se debe de notar que el legislador señala que los adjudicadores actúan de buena fe, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que el adjudicador debe seguir lo establecido en el contrato, en el código de ética del centro que administra la Junta, ¿no? El comportamiento de los adjudicadores debe ser imparcial. Recordemos aquí, ¿no? Que las juntas son un método de prevención y resolución de conflictos heterocompositivo. Quiere decir esto, que es un tercero quien va a resolver una disputa, una controversia entre las partes de manera independiente, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Como señala, el adjudicador tiene que mostrarse neutral, ¿no? Ya es también, depende mucho digamos,
la cercanía que tiene de las partes también para poder, o sea, hay una delicada línea también, ¿no? En donde el adjudicador tiene que mostrarse de esa manera, ¿no? Comportarse de acuerdo también al reglamento interno y también lo que dice al código de ética de cada profesión, sea arquitecto, abogado, ingeniero, ¿no? Eh, También para las juntas se ha dado la obligación de informar sobre las posibles controversias. Entonces, aquí podemos notar de que para ejercer esta función, ¿no? Los adjudicadores pueden no solamente brindarse de las herramientas contractuales que ya poseen, sino también desde el inicio, ¿no? Como ahora está contemplado en la ley, dar seguimiento, por ejemplo, a las futuras contingencias, ver la matriz de los riesgos, ¿no? Si es necesario pedir a las partes, ¿no? También que emitan oportunamente la información respecto al expediente técnico, por ejemplo, para ver si es incompatible con algo, con la realidad incluso, ¿no? Estudiarlo oportunamente. También se establece, ¿no? Al igual que la ley anterior, que las visitas de obra son periódicas, ¿no? Y aquí es importante resaltar, ¿no? El reto que ya se venía presentando desde antes. Y es que con la pandemia, como se incrementó las reuniones virtuales de las juntas, ¿no? Esta virtualidad no da a conocer en realidad cuál es el estado de la obra, ¿no? Si bien la ley te dice puede ser una visita virtual o presencial, encuentro un grave problema en la virtualidad, ¿no? Sí, podría facilitar la distancia que se toman los adjudicadores de ir de un lugar a otro, pero es importante que conozcan el real estado de la obra, ¿no? Eh, por ejemplo, en un caso que en algún momento participé, recuerdo que la parte del contratista, pues, presentó su solicitud de controversia y en la controversia adjuntó un informe con imágenes en las cuales todo estaba bien, ¿no? Todo estaba conforme a lo que había escrito en el informe, ¿no? Las condiciones de salubridad estaban óptimas, ¿no? Entonces en la contestación, pues la entidad refutó ese informe técnico y adjuntó otras imágenes distintas, ¿no? Donde se veía claramente pues que había problemas de salubridad, ¿no? Había amontonamiento de recursos, máquinas, pues, que no estaban en buenas condiciones, ¿no? Eh, que pues estaban, incluso habían problemas con esas máquinas, ¿no? Que ocupaban espacio. Y ahí es donde los adjudicadores, ¿no? Pues notaron ese problema, porque no antes, mucho antes de que pase este tema, no habían ido mucho a una visita presencial, ¿no? Si bien se habían valido, por ejemplo, a veces, por como les comento, la distancia a veces hace que queramos la virtualidad, se habían valido de recursos como el uso de los drones, ¿no? A veces estas herramientas pueden ser algo manipulables, como se dice, ¿no? Y pues presentas lo que realmente conviene, alguna de las partes presenta lo que realmente conviene y pues no se ve el panorama completo y que al final perjudica a ambas partes, ¿no? Porque se decide en base a cuestiones que no son reales.
Bueno, y aquí debemos de notar que también, como ya antes lo he señalado, sobre las funciones de las juntas, el legislador, al momento de poner en la denominación la palabra prevención, le da a esta función un privilegio mayor o primordial ante las otras funciones de las juntas, ¿no? Entonces, la prevención de discrepancias o desacuerdos es de competencia de las juntas, porque ustedes saben bien que cuando las partes generan reclamos, estos reclamos ya luego se convierten en las controversias, son desarrolladas durante el proceso de las juntas. Finalmente, las decisiones se traducen en pérdida de dinero para cualquiera de las partes, ¿no? Entonces, lo ideal sería que las juntas eviten esas futuras controversias, pero no lo van a lograr solo, ¿no? Tienen que estar acompañados en el día a día de las partes y también de los participantes, ¿no? También del supervisor, por ejemplo, ¿no? Durante el proceso constructivo. Y las juntas, a diferencia de lo que es el arbitraje, deberían ser los médicos de cabecera de cada obra, ¿no? Y aquí quizás esto tenga un propósito, ¿no? La ley le dé un propósito y le genere alguna ventaja a la entidad, ¿no? Porque he escuchado en muchos casos y también he visto de que se dice que el contratista tiene mejores recursos que la entidad. ¿Por qué? Porque el contratista sabe el personal que rodea al contratista, le informa al contratista de cómo va la obra, sabe el proceso constructivo, tiene al costado de la mano al residente, al arquitecto, al ingeniero, ¿no? Entonces, muchas veces la entidad recién eh, pide una consulta a sus propios técnicos, a sus propios a la propia supervisión, ¿no? Cuando están en plena controversia, ¿no? Y no antes, ¿no? Entonces, ahí se podría generar, con la anterior ley, ¿no? Al no estar desde el comienzo, se podría generar una asimetría de información en cuanto a la presentación de información a las juntas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, una junta que, bueno, que como ustedes saben ya está constituido por esta parte técnica, que pueden ser arquitectos o ingenieros, ¿no? Y la parte técnica legal, ¿no? Eh, una junta que acompaña desde el principio de obra a las partes y a los participantes, va a saber cómo se ha venido desarrollando el proceso constructivo, ¿no? Va a tener en cuenta una visión integral de los riesgos con los que ya ha nacido, digamos, la obra, ¿no? Las futuras contingencias de obra, si se ha ejecutado o en qué fecha se ha ejecutado tal partida y si la no ejecución de esa partida ha generado una afectación de la ruta crítica, por ejemplo, ¿no? Y las condiciones también de salubridad, entre otros, ¿no? Entonces, una buena junta va a saber cuál ha sido el desarrollo con la nueva ley, el desarrollo desde el nacimiento de la obra, como se podría decir. Siguiendo con las funciones, ¿no? También las juntas son competentes para emitir opiniones consultivas respecto a un tema contractual o técnico que constituya una potencial controversia, ¿no? También otras competencias que establezca el mismo contrato tripartito.
Hay aquí una definición nueva que han puesto el legislador y se trata de la asistencia informal que está estipulada en el artículo 382 del reglamento. Y esta señala lo siguiente: si en cualquier momento, en particular durante las reuniones o visitas al sitio o locación del proyecto, la Junta detecta un potencial desacuerdo, recomienda a las partes evitar la discrepancia y para eso pone sus buenos oficios, ¿no? Para lograr el entendimiento de las partes. Entonces, aquí se dice de que es esta asistencia informal de la Junta puede ser mediante conversaciones, por ejemplo, informales, ya sean formales, por separado, ¿no? Primero tú, luego de la entidad, ejemplo, ¿no? De manera oral o escrita, con la única condición de que la otra parte tenga el conocimiento, ¿no? Que si no, se generaría, como ya les vine comentando, esta asimetría informativa. Entonces, en este ítem hay que enfatizar algo, bueno, hay que notar algo importante, ¿no? El usar esta dinámica de asistencia informal puede ser un gran reto para los adjudicadores, porque los adjudicadores en este punto tienen que ser mucho más cautelosos que antes, ¿no? Porque la misma naturaleza de la dinámica de la asistencia informal puede dar pie a adelantar opiniones, ¿no? Y esto se puede convertir futuro en decisiones y es una desventaja para la otra parte. Entonces, señala la ley, el reglamento, que ninguna de las opiniones, comentarios o propuestas por la Junta durante el ejercicio de la asistencia informal la obliga al momento de absolver formalmente una consulta a las partes o tomar una decisión en relación a una sumisión formal presentada por alguna de las partes, ¿no? Y bueno, en realidad bueno, función eh, ya con la antigua ley ya había sido implementada por algunas juntas proactivas, ¿no? Que sí trataban de fomentar que las partes lleguen a un acuerdo antes de llegar a una futura contingencia, ¿no? Pero ya con la nueva ley se ha normado esta función. Sobre la opinión consultiva, bueno, la norma señala que cualquiera de las partes puede pedir a la Junta absolver una consulta, pero aquí cambia un poco la figura que antes en la norma contemplaba, ¿no? Antes decía en la norma que las partes se ponían de acuerdo en la consulta. Em, y antes lo que se hacía era informar a la otra parte que se iba a realizar la consulta y si la otra parte estaba de acuerdo, pues bueno, lo ponía como por escrito, pero podía agregar otras consultas a pedido, ¿no? Pero ahora este mecanismo de la opinión consultiva se ha vuelto un poquito más flexible, ¿no? Y señala que cualquiera de las partes puede solicitar directamente, pero siempre con previo conocimiento, ¿no? Asentimiento por escrito de la otra, ¿no? Que la JPRD absuelva consulta según algún aspecto de carácter contractual y o técnico que sea fuente de discrepancia, de posible discrepancia y que se necesite conocer su opinión, ¿no? Aquí cabe resaltar que la opinión consultiva no es vinculante para ninguna de las partes ni para la Junta. Importante esto. Y también aquí, bueno, el reglamento señala que la Junta
emite la opinión no vinculante en un plazo de 15 días hábiles, pero también da la posibilidad de que si se evalúa el nivel de complejidad de la consulta, puede tomar un poco más. Sobre la opinión consultiva, bueno, pues esto ya he estado tratando. Sobre las decisiones vinculantes, ¿no? Que es, bueno, es la función que más ha utilizado la Junta de Resolución de Disputas con la antigua ley, ¿no? Al parecer, lo que ha tratado de hacer el legislador con la implementación de esa nueva ley es racionalizar esta función, ¿no? Es decir, que no todo sea decisión vinculante, ¿no? Aunque pueda parecer complicado porque estamos acostumbrados más a que la JRD pues apague incendios, ¿no? Este, cuesta prevenir, ¿no? Entonces, cualquiera de las partes va a poder presentar su solicitud de petición y ahí, bueno, se van a computar los plazos, las condiciones y los plazos y el procedimiento para la emisión de la decisión vinculante son establecidos por la OS mediante la directiva, ¿no? Que hay un proyecto de directiva también. Eh, la decisión que emita la Junta, esa sí es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes desde la notificación, ¿no? Eh, lo que ahora agrega, ¿no?, esta innovación de la norma es que la decisión de las juntas de prevención y resolución de disputas pues adquieren mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 80 de la ley y, y pues antes no estaba así, ¿no? No estaba señalada en la disposición. Y también dice, sin perjuicio de ello, las partes están obligadas a cumplir, ¿no? Aunque estas partes se hayan reservado el derecho a arbitraje, ¿no? Porque saben que las partes tienen un plazo para presentar su disconformidad para la decisión. Porque igual el arbitraje, ¿no? Este se va a realizar después de la recepción de obra, entonces no hay que esperar hasta ese momento para cumplir la decisión, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné, le agrega esto, ¿no? Este carácter más fuerte de que existe la responsabilidad funcional o administrativa de la autoridad de gestión administrativa que ahí claramente dice rehúse, ¿no? Es rehúse, frustre o se demore en cumplir con la decisión. También señala que cuando la decisión de la Junta indique un pago a cargo de la entidad contratante, se debe cumplir en el siguiente proceso de pago. A ver, aquí también se dice que hasta antes que se emita la decisión de la Junta, las partes pueden solicitar incluso asistencia informal, ¿no? Que es una función que ya les he comentado, para llegar a un posible acuerdo. Si es que se solicita a la Junta que otorgue esta asistencia informal, se va a suspender el plazo para tomar la decisión. Y si no se llega a un acuerdo mediante esta figura, bueno, pues se va a retomar el proceso, ¿no? Y se espera a la decisión de la Junta, ¿no? El incumplimiento de la decisión permite resolver el contrato o demandar la ejecución de obra por mérito ejecutivo. No puede ser arbitral o judicial, puede irse
la Corte y decir, mira, ¿sabes qué? La Junta ha decidido y no me está cumpliendo con tal cosa, ¿no? Entonces, y hay una orden judicial. Y aquí en este ítem también hay que tomarle foco, ¿no? Porque al igual que la ley anterior, eh, las decisiones que están notificadas fuera del plazo dejan de ser vinculantes y son ineficaces, ¿no? Y estas pueden ser sometidas a arbitraje en simultáneo en la Junta en los 30 días hábiles producida la entrega final en caso de suministro o en caso de en la recepción de la obra, ¿no? Em, en casos que se aclare o se corrija una decisión, esta adquiere el carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento desde la notificación del pronunciamiento respectivo a la aclaración y o corrección. A ver, eh, también se debe resaltar si al momento del pago final a cargo de la entidad que está, de la entidad contratante en el caso de contrato de suministro o la recepción total en caso del contrato de obra, aún estuviera pendiente que la Junta emite y notifica alguna decisión, el plazo de 30 días hábiles para someter la controversia a arbitraje se va a computar desde el día siguiente de notificar a las partes. También se debe hablar sobre los plazos de caducidad, ¿no? Para los plazos de caducidad, en la ley se ha previsto para someter alguna controversia a arbitraje se computa desde los siguientes plazos, ¿no? Desde que venció el plazo para que la Junta emita y notifique a las partes su decisión o eh, o se comunique a las partes la imposibilidad de conformar la Junta y una vez que se generen futuras controversias o tres, se haya producido la entrega o pago final en caso del contrato de suministro o la recepción total o liquidación en caso del contrato de obra. También dice, en todos estos casos, sin excepción alguna, se plantea el inicio de un único arbitraje, con independencia del número de controversias que fueron decididas o no por la Junta. El sometimiento a arbitraje de las controversias contenidas en las decisiones de la Junta no suspende el trámite de liquidación del contrato, siendo que en caso de subsistir alguna controversia, respecto a la liquidación del contrato, respecto a la liquidación final en caso de obras o respecto al pago final o prestaciones postpago o vencidos sus plazos en caso de suministros que hayan sido decididas por las juntas, se acumulan necesariamente al arbitraje a cargo de resolver todas estas controversias. También vemos que el reglamento ha generado, bueno, hay un nuevo aporte, ¿no? Respecto a la retribución, los costos y los gastos de la JPRD y del centro que los va a administrar, ¿no? Entonces, la ley dice que la retribución, costos y gastos de la JPRD y del centro que forman parte del presupuesto de la inversión pública, ¿no? La retribución, los costos y los gastos se asigna a las partes y son asumidos en partes iguales conforme a lo establecido en las respectivas
tablas de honorarios y de los centros de administración. En caso de falta de pago por una de las partes, la otra puede subrogarse y efectuar el pago. Esto es incluido o descontado del pago de valorización según el caso corresponda, ¿no? También dice que las juntas y el centro están facultados a suspender sus funciones cuando la falta de pago persista por un periodo indicado en el reglamento del centro. La suspensión no puede superar los 30 días hábiles. Tras ello, y de persistir la falta de pago, las juntas pueden disolverse, ¿no? Aquí es importante resaltar que en el antiguo reglamento se establecía expresamente que las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros de la Junta, ¿no? Conforme a lo establecido en las tablas de los centros. Entonces, se advertía en la definición legal que la regla para el pago de los honorarios y de los gastos de los miembros de las juntas no eran parte del presupuesto de la obra, ¿no? Entonces, estos gastos, estos costos eran asumidos por las partes, ¿no? Por el contratista, por un 50% del contratista, ¿no? Que lo agarraba de la utilidad y la entidad también asumía su 50%, tomándole su propio presupuesto, ¿no? Entonces, aquí a futuro quizás va a haber un problema con la nueva entrada, considerando que estamos a algunos días de que entre en vigencia la nueva ley, ¿no? Porque quizás se están elaborando expedientes técnicos, ¿no? En donde las personas que están elaborando no están considerando que este concepto va a entrar, ¿no? Como concepto para la licitación pública. Entonces, posiblemente no están considerando este monto, ¿no? Y aquí va a haber un problema que finalmente va a tener que ser solucionado. Y bueno, para redondear ya más las ideas, ¿no? Y estamos llegando a la última parte. En conclusión, lo que podemos señalar y decir es que desde el nacimiento de las juntas, ¿no? Estas son una pieza fundamental para que la obra termine. ¿Y qué es lo que más beneficia a la población, ¿no? Que termine bajo los términos y condiciones estipulados, pues, en el contrato. Y, y ello va en relación también con la finalidad que busca la ley, ¿no? Al modificar la antigua ley, ¿no? Que es finalmente dotar mayores aportes para conseguir ese bien público, ¿no? Que se traduce en el desarrollo del país, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Llama a la reflexión, ¿no? Sobre todo para el papel de los adjudicadores, ¿no? Quienes cumplen un rol fundamental, que no ven, que deben de ver a la obra, ¿no? Desde el comienzo, desde el inicio, desde su conformación. Deben ellos de acompañar a las partes, a los participantes, al supervisor, al ingeniero, al arquitecto, ¿no? A la entidad y al contratista, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan un panorama más integral de lo que está pasando, del estado actual de la obra, ¿no? Entonces, ahí también las partes tienen un rol fundamental, que es facilitar a los adjudicadores la información, ¿no? Porque muchas veces ellos tienen la información pero incompleta, ¿no? O hay una demora en la información. Entonces, también con estas modificaciones, lo que ha tratado de, al parecer, el legislador es darle este enfoque colaborativo que está haciendo tendencia en otros modelos de contratos,
¿no? De contratación. Y pues al parecer lo va a lograr porque la misma función de la nueva junta, ¿no? Se resalta esta función preventiva, ¿no? Entonces van a haber menos excusas para decir, ¿no? Bueno, se generó esta controversia y nos va a costar más o es más riesgosa para esta u otra parte, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegó mi exposición a la clase. Veo que no ha habido más preguntas, pero eh, en todo caso, muchas gracias. Gracias a Bill Lawyer por por esta oportunidad y por tocar un tema que es controversial, pero a la vez fomenta el debate, la reflexión. Y hasta una próxima oportunidad. Dejo aquí mi correo para cualquier consulta y gracias. Gracias, Leo. Doctora, buenas noches. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Es un honor y es muy apremiante los conocimientos brindados por su persona. Esperamos en un futuro poder contar con usted en eventos académicos. Muchas gracias. Gracias.